Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de las estrellas turcas, y más específicamente en un enigma que ha cautivado a millones de fans, las palabras que hipnotizaron a Altay Ulusoy. Sí, han leído bien. Ese actor que nos ha robado el corazón con su mirada intensa y su carisma innegable, parece tener un punto débil, o quizás, una fascinación particular, ante ciertas palabras. ¿Qué será lo que tiene este poder sobre él? ¿Serán frases de amor, de inspiración, o algo completamente inesperado? Prepárense porque vamos a desentrañar este misterio. Y antes de que nos adentremos en ello, si todavía no lo han hecho, les invito encarecidamente a darle ese clic al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos ayudarían muchísimo. Altay Ulusoy. El nombre evoca imágenes de galanes turcos, de personajes complejos y de una presencia escénica magnética. Desde sus inicios en Anferia Koydum, hasta su más reciente éxito en Klavyekosuyor, y su incursión en plataformas internacionales con The Protector, Altay ha demostrado ser mucho más que una cara bonita. Posee una profundidad actoral que le ha valido un ejército de seguidores leales y críticos elogiosos. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada imponente? ¿Qué tipo de palabras, de ideas, resuenan con él a un nivel tan profundo que podríamos decir que lo hipnotizan? Para abordar esta pregunta, debemos entender un poco el contexto de Altay. No es una persona que se prodigue en entrevistas y rara vez comparte detalles íntimos de su vida personal. Y eso precisamente hace que cada pequeña pista sea mucho más valiosa. Hemos estado buceando en entrevistas antiguas, analizando sus reacciones, y escuchando testimonios de personas cercanas a él, buscando esas palabras clave, esas frases que parecen resonar con su alma. Una de las primeras pistas que encontramos proviene de sus inicios. Cuando apenas comenzaba su carrera, se le preguntó sobre lo que más valoraba en la vida. Sus respuestas, aunque sencillas, apuntaban hacia la autenticidad y la honestidad. Habló de la importancia de ser uno mismo, de no fingir, de vivir con principios. Estas no son palabras raras, pero en su boca, con esa convicción, adquieren un peso especial. Podríamos decir que la autenticidad es una de las primeras palabras que parecen hipnotizar a Altay. Él busca la verdad en las personas y en las situaciones, y valora enormemente a quienes son genuinos. En un mundo a menudo lleno de apariencias y falsedades, la idea de la autenticidad parece ser un faro para él. Otra área donde hemos encontrado patrones interesantes es en su enfoque hacia su carrera y su arte. Altay no es un actor que se conforme con lo fácil. Cada papel que elige parece ser un desafío, una oportunidad para explorar nuevas facetas de su talento. Cuando se le ha preguntado sobre su motivación, ha mencionado la pasión y el trabajo duro. Pero más allá de eso, ha hecho hincapié en la importancia de la dedicación y el esfuerzo continuo. No se trata solo de tener talento, sino de pulirlo, de alimentarlo con constancia y sacrificio. Así que podemos añadir la dedicación a nuestra lista de palabras hipnóticas. Él admira y se siente impulsado por aquellos que ponen toda su energía y compromiso en lo que hacen, ya sea en el arte, en los deportes o en cualquier otra disciplina. Pero Altay no es solo un profesional dedicado, también tiene un lado sensible y reflexivo. En conversaciones más personales, ha insinuado una apreciación por la empatía y la compasión. No es solo sobre uno mismo, sino sobre cómo nos relacionamos con los demás y cómo entendemos sus luchas. Ha expresado su admiración por personas que muestran un profundo entendimiento hacia los demás, que son capaces de ponerse en el lugar del otro. Por lo tanto, la compasión es otra palabra que parece resonar fuertemente con él. Es probable que estas palabras le recuerden la importancia de la conexión humana, de la humanidad que compartimos, y eso, sin duda, tiene un efecto cautivador. Ahora, si pensamos en las historias que protagoniza, especialmente en sus roles más dramáticos, notamos un hilo conductor, la resiliencia. Sus personajes a menudo enfrentan adversidades inimaginables, pérdidas devastadoras y traiciones crueles. Y sin embargo encuentran la fuerza para seguir adelante, para levantarse, para reinventarse. La capacidad de superar los obstáculos, de no rendirse ante la adversidad, es algo que Altay parece admirar profundamente. Así que la resiliencia no es solo un tema en sus dramas, sino una cualidad que él mismo parece valorar y que, sin duda, lo hipnotiza en las narrativas.
Pero, ¿y si hay algo más allá de las cualidades personales? ¿Qué hay de las ideas, de los conceptos que moldean su visión del mundo? Aatai, como muchos artistas, está en constante búsqueda de significado. Ha mostrado un interés por la filosofía, por las preguntas existenciales. Y en ese camino, una palabra que emerge con fuerza es la de la transformación. Él mismo ha pasado por una notable transformación a lo largo de su carrera, tanto en su apariencia física como en su madurez artística. Y parece valorar enormemente la idea de cambio, de evolución, de convertirse en una versión mejor de uno mismo. La transformación representa el potencial de crecimiento, la posibilidad de superar las limitaciones y alcanzar nuevas alturas. Hemos hablado de autenticidad, dedicación, compasión y resiliencia. ¿Hay alguna otra palabra que tenga un poder especial sobre él? Pensemos en su conexión con la naturaleza. Aatai es conocido por ser un amante de la vida al aire libre, de la tranquilidad del campo, del mar. En ese contexto, la palabra paz adquiere una dimensión especial. No se trata solo de la ausencia de conflicto, sino de una calma interior, de un equilibrio. La paz parece ser algo que él busca activamente, tanto en su entorno como en su propia mente. Y las palabras que evocan esa sensación de serenidad, de armonía, deben tener un efecto muy poderoso sobre él. Ahora, es importante recordar que estas son interpretaciones basadas en su comportamiento público y en sus escasas declaraciones. No podemos afirmar con certeza absoluta que estas palabras lo hipnotizan en el sentido literal. Sin embargo, sí podemos decir que estas son las ideas, las cualidades, los conceptos que él parece valorar más profundamente y que probablemente influyen en sus decisiones, en sus aspiraciones y en su forma de ver el mundo. Cuando Aatai elige un guión, es probable que busque personajes que encarnen la autenticidad o la resiliencia. Cuando habla de su trabajo, resalta la dedicación y la pasión. Y en sus momentos más reflexivos, emerge la importancia de la compasión y la transformación. Todas estas son palabras que, aunque comunes, cuando están imbuidas de la profundidad y la sinceridad con la que él parece transmitirlas o buscarlas, adquieren un poder magnético. Pensemos en un actor que interpreta personajes llenos de matices, que constantemente se supera a sí mismo en cada proyecto. ¿Qué tipo de discurso, de mensaje, podría resonar más con alguien así? Definitivamente no serían frases vacías o superficiales. Serían palabras que hablan de la condición humana, de la lucha, del crecimiento, de la conexión. Si tuviéramos que resumir las palabras que parecen hipnotizar a Aatai Ulusoy, podríamos decir que son aquellas que hablan de la verdad interior, de la perseverancia ante la adversidad, de la conexión humana genuina y del potencial ilimitado de crecimiento y cambio. Son palabras que en lugar de ser meros sonidos, son conceptos que tienen el poder de inspirar, de motivar y de dar forma a una vida y una carrera. En resumen, hemos explorado las posibles palabras que cautivan a Aatai Ulusoy, basándonos en su trayectoria, sus entrevistas y la naturaleza de su trabajo. Hemos identificado la autenticidad como un valor fundamental, la dedicación como motor de su carrera, la compasión como un reflejo de su sensibilidad, la resiliencia como una admiración por la fuerza interior, y la transformación como una búsqueda constante de evolución. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un viaje fascinante intentar desentrañar las complejidades de la mente de una estrella. Espero que hayan disfrutado de esta exploración tanto como yo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que hay otras palabras que podrían estar en esta lista? ¿Qué palabras creen ustedes que hipnotizan a sus ídolos? Déjenmelo saber en la sección de comentarios abajo. Su participación es lo que hace que este canal cobre vida. Y si les ha gustado este contenido y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Aatai Ulusoy o de las estrellas turcas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.